Cadena de datos, episodio número 22. De este lado, Andrés Vázquez desde Córdoba, en Argentina. Del otro lado me acompañan hoy Elena Suárez y Paula Domínguez Font de Uruguay. Elena es comunicadora social enfocada en crear comunicaciones digitales y eventos culturales en el área de derechos humanos y feminismo. Ha trabajado en Londres, Johannesburgo y Montevideo con organizaciones como Amnistía Internacional, el Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza y Cotidiano Mujer. Realizó y finalizó una maestría en Género, Medios y Cultura en Goldsmiths, Universidad de Londres. Es la creadora de feminicidouruguay.net y actualmente co-conduce el podcast que aprovecho para recomendarles semanal, que se llama Informativo Feminista. Por otro lado, Paula Domínguez Font es estudiante en bibliotecología, participa en proyectos de digitalización y actualmente trabaja en el armado y puesta a punto de distintas bibliotecas. Su principal área de interés es la búsqueda y recuperación de información en el entorno digital y es miembro de Wikimedia Uruguay. Muy buenas tardes, Elena y Paula, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien por Hola, acá. buenas tardes. Bien, el motivo, la excusa para convocarlas es un proyecto que encontré en internet que se trata de un proceso por el cual un proyecto que existía, que es un relevamiento de feminicidios en Uruguay, está en proceso, no sé si se terminó, de transformar, de pasar esos datos a Wikidata. El episodio anterior conversé con Denis Tobar, que me contaba cómo todos podemos ser parte de Wikidata, así que antes de meternos en el proyecto le quería preguntar a las dos. Este podcast se trata de los datos abiertos y me parece que este proyecto es interesante para el mundo de los datos abiertos. Primero para Elena, este proyecto Feminicidio Uruguay es el primero en el que vos trabajaste vinculada a relevar datos y a publicar. Sí, de alguna manera sí. Y fue para mí un proceso como medio como natural, te diría. Yo tengo, bueno, eh, ya tuve mucha experiencia con bases de datos como programadora web en mi carrera anterior en distintas ONGs como las que mencionaste. Y mi proceso fue que en Uruguay a finales del 2014, principios de 2015, se empezaron a hacer unas alertas feministas, unas protestas espontáneas ante cada feminicidio y que implicaban salir a la calle y con pancartas y hacer gritos y para visibilizar, de alguna manera yo lo veo como visibilizar los datos en la calle, ¿no? Y lo que pasó fue Bien. que como parte de ese proyecto, para organizar las marchas y para hacer el seguimiento, unas compañeras que conformábamos en ese momento una comisión que se llamaba Feministas en Alerta y en las Calles, parte de la Coordinadora de Feminismos del Uruguay, bueno, empezamos a relevar los datos en una planilla Excel. Y a finales de 2015 decidí como forma de tratar de hacer los datos más legibles, más visibles, poner esos datos en Google Maps. Y eso fue, como lo digo, bastante natural en el sentido de que para mí las herramientas, esas eran herramientas que yo manejaba, como de mi carrera profesional, y fue un poco así como espontáneo, ¿no? Teníamos los datos, Y, queríamos visibilizarlos, los pusimos en un mapa. y había una comunidad de datos abiertos en la que te inspiraste, algún otro proyecto que hayas mirado en Uruguay en ese momento, o como decís vos, fue algo que te pareció natural y no un aprendizaje de otras comunidades que hayan estado haciendo lo mismo. Me interesa saber qué había en Uruguay en ese 2014-2015, si conoces otra parte del ecosistema de datos abiertos de Uruguay de ese momento. Sí, en realidad yo personalmente no. En ese momento yo había empezado a trabajar con una ONG que es Cotidiano Mujer, que es una organización feminista que tiene más de 30 años en Uruguay, y dentro de esa ONG había una colaboración con el grupo de datos abiertos y de gobierno abierto del Uruguay, pero no era algo con lo que yo estuviera personalmente involucrada. Pero estas cosas son como que están en el aire, ¿no? Y a mí también me Bien. inspiraron mucho proyectos que había de mapeo como Hollerback, o sea, otros proyectos que intentaban visibilizar la violencia de género a través de mapear la violencia. Pero sí, la idea de abrir datos, de liberar los datos, que es como lo veo yo, definitivamente estaba presente, sí. Bien. Paula,
¿Trabajar con estos datos fue tu primer proyecto vinculado al ecosistema de datos abiertos? Entiendo que trabajaste en el proyecto autores.ui, que es algo también de lo que me gustaría conversar, pero más allá de eso quería saber cuál fue tu primer proyecto y qué ecosistema o a quiénes podías mirar cuando empezaste, Paula. Bueno, sí, yo empecé a trabajar efectivamente con Wikidata por el proyecto autores.ui. Es una plataforma que es una base de datos de autoras y autores nacionales o con actividad destacada en Uruguay. Y cuando empezamos a trabajar en autores.ui hace unos años, Wikidata también recién estaba arrancando y ahí empezamos a estudiar las posibles sinergias que podría haber entre la plataforma y Wikidata, y en un momento propusimos que autores.ui fuera una propiedad en Wikidata de identificación de los autores y autoras uruguayas. Y así comenzó la relación entre autores.ui y Wikidata, y mi relación con Wikidata también. Bien, disculpa, sí. Sí. Decime. Te quería preguntar, porque esto que vos decís naturalmente de que autores.uy es una propiedad en Wikidata y demás, a mí me suena muy poderoso y vos lo decís muy naturalmente. ¿Conocés otras organizaciones, gobiernos, organizaciones sociales, empresas, quienes fuera, que están activamente conectándose con Wikidata, además de autores.uy y este proyecto de feminicidios? Sí, hay muchísimos, porque esas propiedades que se utilizan para que son de autoridad para comprobar que existe un autor o una autora, por ejemplo, y que en ese nombre es esa persona y solo esa, que es el control de autoridades, que se hace muchísimo en este proyecto autores.uy. También se hace, por ejemplo, en todas las bibliotecas nacionales del mundo. Hay muchas propiedades que son, por ejemplo, el número de identificación de una autora, de un autor, de una obra, de bibliotecas, pinacotecas, museos, y también hay de empresas comerciales. Bien, entonces es algo muy usado. Más allá de las bibliotecas, los museos y esas entidades, ¿hay poder ejecutivo, poder legislativo, gobiernos conectados a Wikidata que vos conozcas? Que yo conozca, no. Pero en general, por ejemplo, en Uruguay hay un catálogo de datos abiertos promovido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, creo que es la OPP, que forma parte de Presidencia de la República. Y este catálogo, tranquilamente cualquier persona puede tomar un set y subirlo a Wikidata haciendo un mapeo correcto de esos datos. De hecho, por ejemplo, se han hecho aplicaciones con la información del transporte público para las personas que se quieren mover, a qué hora pasa el ómnibus y esas cosas. Y eso Bien. está hecho por gente de la sociedad civil. Perfecto. Perdón, y sí, para agregarle a eso que en este catálogo de datos, el 8 de marzo, el Ministerio del Interior del Uruguay publicó, abrió datos sobre homicidios de género, o sea, feminicidios en Uruguay. Bien, bueno, ahí se abre una puerta interesante porque justo lo que te iba a preguntar, Elena, es que vos construís una base de datos comunitaria, me imagino, porque no había una oficial o seguramente no estaba abierta y mapeada como lo que vos hiciste. ¿Esto que vos decís usó tu trabajo o había otras estadísticas escondidas que se liberaron este 8 de marzo? Mira, no creo que hayan usado mi trabajo porque en realidad el Estado uruguayo está desde más o menos 2005 el Estado uruguayo está mejorando el registro de datos de violencia basada en género. Digo mejorando porque falta muchísimo camino para hacer. Pero es curioso lo que decís porque hace poco estoy investigando y cuando ¿cuándo fue? En el 2016, 2017, el Ministerio del Interior publicó un folleto, un librito con datos sobre lo que llamaron femicidios íntimos, que son asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas. Y en esa investigación ellos utilizaron datos recogidos por la sociedad civil, datos históricos, porque si bien yo
hago este mapeo digital y que tiene esa visibilidad digital, en realidad hay organizaciones de la sociedad civil uruguaya, sobre todo organizaciones feministas, que han estado relevando los datos de violencia de género hace muchos años. Por ejemplo, un registro que está desde 2001 y que yo integré a mi base de datos es el registro de una ONG que se llama Camino, que desde 2001 hasta 2014 registró todos los casos. Son registros que se hacen, como lo hago yo, a través de medios, ¿no? De relevo de medios. Y se juntan con los datos del Estado y con otros datos de familiares y bueno, se va armando como una visión un poco más completa, pero siempre imperfecta de los casos que se están dando. Exacto. Yo, en el caso de autor... Sí, Paula, decime. ¿Puedo agregar algo? Una cosa que está muy buena de la base que armó Elena es eso mismo, la rigurosidad con la que la armó y cualquier persona que va a la página ve que está en la base de datos están las fuentes de las que ella extrajo la información. Y eso, por ejemplo, para Wikidata es vital porque eso asegura la fiabilidad, la confianza de los datos que se vuelcan a la base. Perfecto. Sí, estuve viendo y justamente ahora les quiero preguntar a las dos. En el caso de Feminicidio Uruguay y Autores.hoy, me imagino que en la sociedad hay mucha gente con buena voluntad como ustedes de hacer un trabajo potente, pero después se encuentra con un paso técnico. Tengo que subir la base de datos, tengo que permitir, si se puede, que otras personas me ayuden. Además, vos nombraste, Elena, hace un rato Excel y después hablaste de unas migraciones. Le quería preguntar a las dos, ¿cómo empieza esta base de datos en cuanto a herramientas y cómo llega a Wikidata, que pareciera ser, si hay una especie de se usan técnicas de la web semántica por medio, llegan desde algo comunitario interesante a algo súper potente? ¿Cómo fue ese proceso en el caso de Elena, si querés empezar de Feminicidio Uruguay? ¿Cómo va a ser el proceso en realidad? Porque Paula y yo recién estamos empezando el proceso de traspasar los datos a Wikidata y justamente esas preguntas que vos haces son las preguntas con las que nos vamos a encontrar. Igual, por ejemplo, te puedo contar que los datos de Caminos estaban en un sitio web completamente, en HTML, ¿no? ¿Tuviste que scrapearlo o transformarlo? Claro, hice un scrap y limpié los datos usando, en ese momento creo que usé Excel nada más porque no era tan complicado, pero bueno, tuve que usar un poco de mis conocimientos de regular expressions y todas esas cosas. Sí. Pero más que nada creo que entonces ahora tenemos una planilla que es un Google Doc, eso es lo que la base de datos de Feminicidio Uruguay está en Google, mal o bien. No, la estuve mirando antes de entrevistarte y vi que hasta marzo del 2019, o sea, es un trabajo activo, consciente y vivo, digamos. Sí, y está ahí en Google Drive. Yo lo sigo haciendo en colaboración con Jocelyn, una compañera, y es, no sé, eso es para otro podcast, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede sostener ese tipo de trabajo? Pero sí, es un trabajo que no tiene financiación, esto es ad honorem 100%. Sí, totalmente, o sea, es un trabajo que es, no sé, que lo empecé a hacer a partir de este grupo y después seguí haciéndolo porque, bueno, también hay como un compromiso que es un compromiso con el tema, es un compromiso con las mujeres asesinadas y también es un compromiso justamente con la liberación de los datos, ¿no? Con que yo siento que es importante que esos datos estén disponibles y por eso me pareció genial cuando me contactaron, cuando Paula me contactó para hablar de la posibilidad de poner los datos en Wikidata, me pareció que era una oportunidad increíble porque para mí, cuanto más libres estén los datos y más disponibles, y disponible para mí significa justamente también la parte técnica, ¿no? Que sean fácilmente extraíbles, fácilmente buscables, que se puedan cotejar, visualizar de distintas maneras. Así que... Me imagino que hay un tema de privacidad ahí, me parece que las dos deben conocer el tema. Todos los familiares de las víctimas están de acuerdo con que se publique. Me imagino que puede haber un conflicto con los familiares de los victimarios. ¿Cómo se maneja eso si es que es un problema, Elena? Bueno, ese es un tema muy importante y muy grande y en el que no está nada cerrado. Yo manejo datos que están en los medios, pero a la vez sí es cierto que al clasificar un caso como feminicidio se está haciendo una declaración, ¿no? de cómo se ve. Claro. Y de hecho en Uruguay no tenemos tipificación de femicidio hasta el año pasado. Perdón, hasta el 2017, o sea que en realidad, en términos de lo que es
legalmente un femicidio, solamente a partir de finales de 2017 se puede empezar a decir que esto es legalmente un femicidio o no. Lo que hace esa base de datos es simplemente juntar datos de los medios, pero todas esas preguntas que me haces, yo me las hago todo el tiempo. Hasta ahora los contactos que he tenido de familiares que se han acercado al mapeo han sido positivos en términos de familiares o amistades que han buscado más información o algún otro tipo de apoyo o de contacto. Pero sí, a mí siempre me cuestiono mucho al tomar la decisión de poner el dato en la base porque es una declaración, ¿no? Sí, 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 es un tema. Sí, igual, además, nosotras estamos trabajando con el protocolo de ILDA, que es la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos. Sí. Esta agrupación, digamos, llevó adelante un proyecto que más o menos lo llevó Gabriela Rodríguez Verón, que es una ingeniera que armó un protocolo, está disponible en GitHub, sobre feminicidios en Latinoamérica, armó un protocolo para eso, hubo una discusión de la que Elena participó, y en ese protocolo están las entidades de la víctima, del victimario, la causa judicial, etcétera, y ahí hay datos que están catalogados como sensibles, que no estarían disponibles, que no serían datos abiertos. Claro. Bien, perfecto. Sí. Paula, en el caso tuyo de Autores.uy, en el caso que te haya tocado estar cerca de la parte técnica, ¿también empezaron con algo casero como Excel y lo fueron evolucionando? ¿Conocés cómo fue ese proceso para llegar a estar hoy en el nivel que es estar en Wikidata? En realidad lo que tiene Wikidata es que también se puede exportar con programas. Wikidata tiene una comunidad de usuarias y usuarios muy grande y por suerte se han desarrollado a lo largo del tiempo herramientas para que importar, llevar los datos hacia Wikidata sea cada vez más sencillo. Ahora hay una herramienta que se llama OpenRefine que con una planilla vos haces el traslado muy fácilmente, eso no es una complicación. Y además vos podés entrar a Wikidata e ir subiendo los datos manualmente también si querés hacerlo así. Lo bueno también de Wikidata es que la comunidad, como ya les dije, es muy activa. Entonces también te permiten, una sube esos datos y después hay una curaduría de las personas que están ahí participando activamente. Lo que tienen también de muy bueno para mí subir estos datos a Wikidata es que, así como Elena percibió esta necesidad de agrupar los datos que estaban dispersos en diferentes noticias periodísticas y así darles una visibilidad que capaz que no tenían de otra forma, porque hasta hace muy poquito que el Ministerio del Interior liberó esos datos, no había otra fuente que no fuera la página web que armó Elena para ver cuántos feminicidios había por año, las edades de estas mujeres, información que es muy importante, estadística, como para sacar conclusiones o políticas, lo que fuera, ¿no? Y hay otros grupos de mujeres que están queriendo hacer lo mismo, hay otros grupos de mujeres que tienen proyectos por fuera de Wikidata, pero hay grupos de usuarias del movimiento Wikimedia que están con ganas también de subir esos datos. Por eso también está bueno el trabajo que queremos hacer con Elena, que es, utilizando el protocolo de ILDA, hacer un mapeo de, qué propiedades de Wikidata son las que corresponden para poder subir esos datos de manera fiable, buena y que puedan quedar bien estructurados y bien enlazados. Bien. Nombraste un protocolo coordinado por ILDA, nombraron a ILDA, que es una organización referente en toda Latinoamérica, Autores.uy, Feminicio Uruguay, veo mucha sociedad civil, mucha gente trabajando y el Estado, contaron que a partir del 8 de marzo empezó a publicar datos. ¿Cómo ven el rol del Estado en esto? ¿Viene siempre por detrás o acompaña al lado o va adelante? ¿Cuál es el rol del Estado en estos proyectos?
financian, acompañan con plata, con ayuda técnica? ¿Contestas tú, Pau, o yo? Bueno, dale. En Uruguay hay una comunidad de datos abiertos que viene trabajando activamente en distintos proyectos. De hecho, hace poco se hicieron unas actividades que se llamaron Datos y Cogollos, inspiradas en otras presentaciones de lo que están haciendo las comunidades de datos abiertos en otros países. Empezó en México en el 2017, que se llamaba Datos y Mezcales. Y ahí estuvo buenísimo poder ver la cantidad de proyectos y gente trabajando de la sociedad civil, pero también hay algunos proyectos que son estatales, gubernamentales. Hay una aspiración, creo yo, cada vez más de ir hacia los datos abiertos, de publicar información, pero en el caso, por ejemplo, de Autores UI, sí hemos encontrado barreras al proponer que es bueno que se liberan catálogos e información así, porque en general lo que pasa también es que, me parece a mí, ¿no? Es una percepción, y esto es súper opinión personal, que hay cierta inseguridad sobre la calidad de los datos. Entonces a veces me parece también que hay como, prefiero no mostrarlos que mostrar lo que hay, que capaz que no está tan bueno. Bien, Sí, Elena, me yo interesa tu quería... opinión sobre el rol del Estado. sí, perdón, iba justo a agregar Dale, sobre dale, eso. dale, dale. Sí, que, bueno, el Estado es tal cual lo que dice Paula, estoy completamente de acuerdo, pero yo lo veo como los estados son monstruos gigantes burocráticos, ¿no? Y las burocracias en América Latina son legendarias. Y Uruguay no es una excepción, capaz que mejor que otros, pero sigue siendo. De todas formas, creo que sí hay mucha gente adentro con mucha voluntad. A mí, por ejemplo, me Sí. sorprendió súper positivamente reunirme, participar en una reunión con muchos organismos del Estado que estaban concernidos con el tema de femicidio, que fue una reunión organizada por Hilda en el momento que estaban haciendo la consulta sobre el protocolo. Y me sorprendió mucho ver en realidad muchas personas dentro del Ministerio del Interior, dentro del Ministerio de Justicia, dentro del Ministerio de Salud, hablando de cómo hacía años que estaban intentando coordinar y juntar, incluso juntar datos fuera del marco de la ley. O sea, entendiendo que si bien no había feminicidio tipificado, que sí hay feminicidio y que entonces había muchas personas que estaban juntando los datos de todas maneras porque les parecía importante tener esa visión. Entonces eso, ¿no? Los estados son estados, pero están llenos de personas y adentro hay de todo un poco. Pero también me parece que es importante de repente decir que también Uruguay tiene, el año pasado creo que sacaron el 4º plan de acción de gobierno abierto, o sea, es un país que tiene un compromiso gubernamental hacia abrir el gobierno. Hasta dónde se Perfecto. logra eso o no, se verá, pero hay una voluntad, me parece. Bien, esta pregunta es para las dos. Imagínense la siguiente situación. La llama mañana Tabaré Vázquez y le ofrece a cada una alguna secretaría, alguna dirección nacional vinculada o a los datos abiertos o al género, a los que ustedes se sientan cómodas. Ustedes aceptan un trabajo de tiempo completo que les implica dedicarse casi 100% a eso. ¿Ustedes aceptarían pasarse al lado del Estado? Qué pregunta. Sí, la verdad. No, yo ahora estoy en Londres porque empecé un doctorado justamente para analizar la visibilidad de datos sobre femicidio a través de los mapas y de de otras formas de visualización. Y para mí, capaz que siento que ese es más el lugar. Para mí, la investigación y la activación desde afuera del Estado. Me parece que el Estado tiene un lugar súper importante, pero también el Estado es parte del problema. Los Estados son patriarcales, son estructuras verticales, completamente estructuradas de una forma que no permite flexibilidad y además es muy machista. Entonces siento que está buenísimo que haya gente que va y de hecho tengo muchas compañeras feministas que están adentro del Estado peleándola desde ahí, pero personalmente no me veo en ese lugar. Bien. Paula. En mi caso, yo lo que creo es que, bueno, también yo soy bibliotecaria, me encanta el trabajo que hago,
y esto es parte de mi activismo y creo que uno de los objetivos de los espacios que yo comparto con compañeras y con compañeros es demostrar que como personas de la sociedad civil podemos participar activamente de la vida social, política, pública, para facilitar el acceso a la información, al conocimiento, a la cultura y tener un ejercicio activo en el espacio social, en el espacio público. Claro, como un Dicho ejercicio esto, activo de la ciudadanía, ¿no? Como... exacto, sí, tal cual. Dicho esto, también lo que pasa en nuestros países es que, bueno, a veces se genera como un problema entre tener un trabajo y tu militancia, el espacio de activismo. ¿A quién no le gustaría tener resueltas algunas cuestiones económicas para poder dedicarle más tiempo a cosas que le gustan, como estas? Y bueno, creo que eso sí es una cuestión que está latente en todas nuestras militancias. Yo, digamos, no la vivo como algo muy problemático y prefiero seguir trabajando de esta forma. Bien, anteúltima pregunta. Ustedes ambas relevan datos que son muy interesantes y su poder está en que alguien con poder de decisión los evalúe, los estudie y tome decisiones basadas en ellos u orientadas por ellos. Yo le quería preguntar si del otro lado, del lado de los responsables de tomar decisiones, ustedes ven una actitud de mirar datos para tomar decisiones y corregir el camino. ¿Eso pasa con los datos que ustedes generan? Yo te voy a cambiar la pregunta, me parece, porque no sé si estoy... Para mí el poder de los datos no está solo en que alguien con poder de decisión haga, por ejemplo, una política pública. Me parece que, por supuesto, eso es necesario y es urgente. Pero también para mí, perdón, también para mí el poder de los datos está en la concientización, en el ver una situación, especialmente porque son datos de una violencia que afecta a las mujeres y muchas veces es el femicidio es el final de un continuum de violencia, De una ¿no? En que cadena. hay muchas mujeres que de repente están en situaciones de violencia de pareja o en situaciones de otras vulnerabilidades que tienen que ver con ser mujeres y hay algo de visibilizar los datos de esa manera en que se puede ver las situaciones, que también me parece que tiene un impacto en las personas, más allá de las personas que toman decisiones políticas, y también tienen impacto en el activismo, porque creo que alrededor de los datos de femicidio, no solamente del mapa, pero también de lo que te decía antes, de las marchas en las calles, que son otra forma de visibilizar el dato, de hacer visible estos casos, esta violencia y los nombres de estas mujeres y quiénes eran, me parece que eso también genera fuerza dentro del movimiento, ¿no? Entonces, sí es importante que las personas que hacen política pública estén mirando estos datos, pero me parece que el poder del dato también va un poco más allá. Perfecto. Exacto, yo creo lo mismo. En el caso de Autores UI, por ejemplo, esa base de datos nos permite pararnos de cierta forma, con cierta información, con respecto, por ejemplo, a proyectos que impulsan la extensión del plazo de derecho de autor en Uruguay, mostrando cómo, por ejemplo, esas extensiones serían muy perjudiciales para el acceso a la actividad autoral de mujeres en nuestro país, porque la actividad autoral de muchísimas mujeres en nuestro país comenzó empezado el siglo XX, entonces muchísimas mujeres que ahora están en dominio público, que sus obras se pueden adquirir libremente, remixar, hacer obras a partir de ellas, compartir, distribuir, citar libremente, no se podría hacer si estuviesen en dominio privado, si pasaran al dominio privado. Entonces esa información a mí, por ejemplo, y a todas las compañeras y compañeros que estamos militando por el libre acceso a la cultura, nos viene bárbaro, digamos, porque nos da un poder de la información frente a las personas que están apoyando la extensión del plazo de derecho a autor.
Bien, les quiero agradecer muchísimo a las dos y este podcast se llama Cadena de Datos porque la idea es ir encadenando invitados y las despido agradeciéndole y preguntándole a cada una, dos o tres personas que ustedes me sugieran con las que yo pueda entrevistar y seguir conversando sobre datos abiertos. No sé si yo te puedo dar ese dato. Capaz que con Silvana Fumega de Hilda. Sí, Silvana fue entrevistada hace un tiempo, es una referente, sobre todo en temas de género. Yo como soy muy nueva en esta área, capaz que no te puedo dar nombres. Paula. Bueno, Bueno, cualquiera de las personas que están en Data Uruguay, que es una agrupación específica de eso, Daniel Carranza, Danilo Espino, Ana Turí, ellos están todos en proyectos que están buenísimos, son copados. Después está Lucía Pardo también, de La Diaria, que está haciendo un proyecto buenísimo sobre el uso del agua en Uruguay, se llama Río Abierto, la gestión del agua y bueno, lo que tiene que ver también con la contaminación, porque está habiendo muchos problemas con eso acá en nuestro país. Y después hay una chica que se llama Cecilia Rodríguez, creo que es el apellido, que está en un proyecto buenísimo también que se llama Mujeres en PADU, que empezó a recabar información, datos que muestran latente, muy visiblemente, el techo de cristal que hay en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República para las docentes que no pueden llegar a grado 5, que es el grado máximo que hay en la Universidad de la República. perfecto. Tomo Perdón, nota Sí, decime, se me Elena. ocurrió un nombre. Dale. Selene Yang de las Geochicas, que son un Sí. grupo de mapeo feminista que hacen mapeos con todo tipo de datos y y son open source también. Sí, trabajan Perfecto. en OpenStreetMap. Está buenísimo ese proyecto también. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Paula y Elena. Seguimos en contacto. Gracias a vos. Gracias, Andrés. Que pases bien. Chao.